La nueva audiencia de juicio oral en causa RIR 84-2021, RUC 20007915915110, seguida en contra de Manuel Antonio García Queirolo. Dirige la audiencia magistrado Sergio Ortiz Huachapán, integran magistrado Fernán Ríos Seco Pinochet y magistrado Cristóbal Lira Orfanopoulos. Bien, muchas gracias. Renovamos entonces la audiencia ya individualizada. Voy a pedir a los intervinientes que, para efectos del registro, se identifiquen nuevamente. Fiscal, buen día. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público comparece la fiscal adjunto María José Melcín. Querellante por la Defensoría de la Niñez. Buenos días, magistrado. Buenos días a los demás intervinientes. Nelly Pilar Medina Bustamante, abogada de la Defensoría de la Niñez. Buenos días, presidente. Buenos días a la sala. Comparece también por la Defensoría de la Niñez el abogado Gonzalo Matiluna Veras. Muchas gracias. Por la querellante, el padre de la víctima. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los demás intervinientes. El abogado Patricio Arias Rodríguez, en representación del padre de la víctima. Y en esta ocasión nuevamente me acompaña. Buen día, magistrado. Acompaña el abogado Hernán Álvarez Silva por la querellante padre de la víctima. Bien, muchas gracias a la defensa. Buenos días, señor presidente. Por la Defensoría Penal Pública, José Miguel Osorio. Muchas gracias. El acusado, buen día, señor García. Su nombre completo, por favor. Manuel Antonio García Queirolo. Bien, muchas gracias. Tal como se dijo el día de ayer, corresponde entonces la comunicación del veredicto dentro del plazo que estableció el tribunal de 24 horas, de modo que el tribunal está en condiciones de dar a conocer la decisión, la que será leída por el juez encargado de la redacción del fallo, el magistrado Ríos Seco. Tiene la palabra entonces. Gracias, juez presidente. Buenos días a todos. El veredicto del tribunal se contiene en un acta que es del siguiente tenor. Viña del Mar, 15 de diciembre de 2021, vistos. Se reunió esta sala el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar y habiendo deliberado después de haberse clausurado el debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal, ponderando todas las pruebas rendidas en el transcurso del mismo con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del mismo cuerpo legal, se ha llegado a la siguiente decisión unánime. Primero, que conforme a la valoración que se ha hecho de las pruebas rendidas en el juicio oral, es posible dar por establecidos los siguientes hechos, abre comillas. En el periodo comprendido entre los años 2016 y hasta el mes de julio de 2020, en fechas no determinadas y en más de una oportunidad, en circunstancias que Manuel García Queirolo se encontraba en su domicilio ubicado en calle Covadonga, 133 Villa Alemana, en compañía de la menor Ámbar DCLL, nacida el 14 de febrero de 2004, hija de su ex conviviente. En conocimiento de la minoría de edad de la víctima, la captó y fotografió en más de una oportunidad, desnuda, exhibiendo sus genitales con fines primordialmente sexuales, también en ropa interior y semidesnuda, imágenes que en su totalidad alcanzan más de 400 y que almacenó en su teléfono celular marca Samsung. Punto aparte, durante el mismo periodo, en el domicilio mencionado y en más de una oportunidad, en circunstancia que Manuel García Queirolo se encontraba en compañía de la hija de su ex conviviente, Ámbar DCLL, nacida el 14 de febrero de 2004, abusando del grave desamparo en que ella se encontraba, realizó acciones de significación sexual y relevancia que afectaron el cuerpo de Ámbar, consistentes en hacer que la joven le tocara el pene con las manos y los pies, además de tocar con sus manos la vagina y glúteos de Ámbar por debajo de la ropa. Acciones que además captó y fotografió, almacenándolas en su teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy. Algunas de las fotografías mencionadas fueron realizadas por el imputado en su lugar de trabajo, ubicado en Avenida Fons Croders, número 433 Viña del Mar. Segundo, que el análisis reflexivo, lo hecho consignado en el razonamiento anterior, importan para el tribunal la calificación jurídica de los mismos dentro de la figura penal de producción de material pornográfico infantil, previsto y sancionado en el artículo 366 quinquíes del Código Penal, y del delito de abuso sexual de persona mayor de 14 años, tipificado en el artículo 366 en relación con el artículo 363 número 3 y 366 ter del Código Penal, ambos en la persona de la ofendida Ámbar DCLL, nacido el 14 de febrero de 2004, ilícitos en carácter de consumados y reiterados, ocurridos en el inmueble ubicado en calle Covadonga, número 133, Peña Blanca, Villa Alemana, y en algunas ocasiones en el lugar de trabajo del acusado, ubicado en avenida Fons Croder, número 433, Viña del Mar.
Se han calificado los hechos en la forma antes señalada, pues efectivamente el hechor realizó actos de significación y relevancia sexual con contacto corporal, consistente en hacer que la joven le tocara el pene con las manos y los pies, además de tocar con sus manos la vagina y glúteo de Ámbar por debajo de la ropa, acciones que además captó y fotografió, almacenándolas en su teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy. Hechos acaeció en el interior del domicilio ubicado en calle Covadonga 133 Peña Blanca, Villa Alemana, y en algunas ocasiones en el lugar de trabajo del acusado ubicado en avenida Foscroder 433 Viña del Mar. El grado de ejecución de los delitos fue consumado toda vez que el responsable efectivamente realizó actos de connotación y relevancia sexual con contacto corporal distinto del acceso carnal, lo que naturalmente afectó la indemnidad e integridad sexual de la víctima. Tercero, que en consecuencia el tribunal condena al acusado Manuel Antonio García Queirolo, chileno, cédula nacional de identidad 7.402.420-3, como autor del delito reiterado de producción de material pornográfico infantil, descrito y sancionado en el artículo 366 quinquillas del Código Penal, y del delito reiterado de abuso sexual, tipificado en el artículo 366 en relación con el artículo 363 número 3 y 366 inciso tercero, todos del Código Penal, respecto de la ofendida Ámbar D.C.E.L. Cuarto, que los hechos ya narrados, así como la participación culpable del acusado al haber intervenido en los que se dieron por establecidos, en forma inmediata y directa, a que se refiere el artículo 15 número 1 del Código Penal, se corresponde con autoría y se encuentran acreditados principalmente con las siguientes probanzas producidas en la audiencia. Con los dichos de los testigos Uberlinda Castillo Galleguillo, Sara Miranda Ruiz y Joshua Jiménez Gómez, todos trabajadores del PIE Gabriela Mestral de Villa Alemana, refrendados por José Luis Rebeco Gutiérrez, director del Liceo Técnico Profesional Obispo Rafael Lira Infante de Quilpué, del padre de Ámbar, Ulises Cornejo Miño, la vecina del acusado, María José Pávez Serrano, y del inspector de la PDI, Francisco Tolra Rojas, este último quien se refirió a la orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Villa Alemana con ocasión de la desaparición de la adolescente Ámbar D.C.L. y las diligencias de investigación desplegadas, especialmente en el tramo temporal ubicado entre el 2 y el 17 de agosto de 2020, las que serán analizadas en detalle en la sentencia. Además, se incorporó prueba pericial consistente en los dichos del perito de cibercrimen de la PDI, Luis Carrasco Valladares, referida al análisis forense, un teléfono marca Samsung, modelo GT y Latina 9060L Galaxy Neo, incautado al acusado García Queirolo con orden judicial el día 3 de agosto de 2020, lo cual se vio reflejado en los informes periciales número 58 y número 80, además de realizar una fijación fotográfica del mencionado teléfono móvil de propiedad del acusado García Queirolo, y que éste mantenía en su poder al 3 de agosto de 2020, y de la perita del Servicio Médico Legal Alejandra Moreira Aguilera relativa al examen corporal realizado al acusado el 1 de diciembre del 2020, precisando que se solicitó, comillas, un examen antropomórfico respecto a comparación de manos y genitales, cierre de comillas. La doctora Aguilera realizó, comillas, y cito, medidas de longitud de las manos y dedos, se encontró una flexión fija en el dedo meñique izquierdo, la piel de las manos tenía la elasticidad y el turgor disminuido, manchas café seniles, estaba delgada, blanca, en los genitales se encontró adherencias parciales en el surco, manchas violáceas en el glande, lado izquierdo y manchas puntiformes a nivel de la base del prepucio. Como conclusiones de la pericia, indicó la perita, comillas, 1. Respecto a las manos no era posible descartar que correspondieran a las que estaban en la fotografía respecto de la persona examinada, el señor Manuel García Queirolo. Y 2. Había coincidencia en las manchas observadas en el prepucio respecto a las fotografías, cierre de comillas. Adicionalmente, se incorporaron por los acusadores numerosas fotografías tomadas y captadas por el acusado, con conocimiento de la minoría de edad de la víctima, en la que Ámbar D.C.L. aparece desnuda, exhibiendo sus genitales con fines predominantemente sexuales, también en ropa interior, semidesnuda y en otras poses o posturas, imágenes que totalizan más de 400 y que el acusado almacenó en su teléfono celular marca Samsung modelo GT Y9060L Galaxy Neo.
Por otro lado, las imágenes sirvieron para ilustrar al tribunal respecto de los sitios de los sucesos en que se desarrollaron los acontecimientos de una manera prolongada en el tiempo, en fechas no determinadas entre el año 2016 y el mes de julio de 2020. Particularmente relevantes para justificar la existencia del delito reiterado de abuso sexual fueron, entre otras, las fotografías número 99, 101, 103, 105, 107 y 109, exhibidas y reconocidas por el perito Luis Carrasco Valladares. Por último, se incorporó por los acusadores evidencia material que ayudó a refrendar las imágenes y declaraciones de testigos y peritos, además de rendir prueba documental mediante la cual se determinó la edad de la víctima, su fecha de defunción, las autorizaciones correspondientes del Tribunal de Garantía competente y los procesos de intervención en los que fue sometida Ámbar en diferentes organismos colaboradores del ex-Sename, hoy Servicio Mejor Niñez, en especial del programa PIE Gabriela Mistral de Villa Alemana, que ya en marzo de 2020 denunció al Ministerio Público la existencia de un presunto delito de abuso sexual en la persona de Ámbar DCWL, figurando ya en esa época como autor el encausado Manuel García Queirolo y sospecha de explotación sexual infantil a esa época. Quinto, que la prueba del Ministerio Público resultó suficiente para dar por acreditados los hechos en la forma ya señalada, razón por la que se desestimaron las alegaciones de la defensa en cuanto a absolver al acusado por estos e ilicitud de prueba, lo cual se profundizará en la sentencia y se analizará en detalle la prueba aportada por los entes acusadores y por la defensa, consistente en esta última en los dichos de los testigos Maritza García Marín, Claudia Pávez Wilson y Camila Escobar Pávez. En cuanto a las proposiciones fácticas contenidas en la acusación particular deducida por la querellante Defensoría de la Niñez, se estima por el tribunal que las mismas son redundantes respecto a la acusación fiscal, como se explicará en detalle en el fallo. Sexto, que no se alegaron circunstancias modificatorias de responsabilidad penal inherente al hecho punible. Y séptimo, que la sentencia definitiva será redactada por el magistrado que habla y la audiencia de comunicación del fallo se llevará a efecto en este tribunal, en principio el día viernes 25 de diciembre próximo a las 11 horas de manera telemática, quedando los intervinientes notificados en este acto de la resolución. El RUC es el 200795-915-0 y el RIT número 84-2021, indica la integración del tribunal, el juez presidente magistrado Sergio Ortiz Huechapán, integrada además por los jueces don Cristóbal Lira Orfanopoulos y don Fernán Rioseco Pinochet. Ahí, juez presidente, dejo abierta la posibilidad de que se pueda fijar otra fecha de lectura porque el 25 de diciembre es feriado. Bien, muchas gracias. Efectivamente, conforme lo disponen los artículos transitorios de la ley 21.394, eventualmente el plazo pueda extenderse al día hábil siguiente. Ahí le mandé un WhatsApp sobre eso. Sí, el tribunal entonces abre debate respecto de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y más factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena. Fiscal tiene la palabra. Gracias, magistrado. La Fiscalía, habiendo arribado al tribunal a un veredicto condenatorio, va a solicitar que se condene al imputado por el delito de producción de material pornográfico infantil en carácter de reiterado a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias legales, el comiso para la destrucción de todas las especies incautadas. Además de eso, las penas especiales del artículo 372 del Código Penal, esto es la obligación de informar su domicilio a Carabineros cada 3 meses durante los siguientes 10 años después del cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios relacionados con menores de edad. Respecto al delito de abuso sexual a mayor de 14 años, teniendo en consideración que también ha sido condenado en carácter de reiterado, la Fiscalía solicita la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. También el comiso para la destrucción de las especies incautadas, entendiendo que existen fotografías que dan cuenta de dicho abuso y que además esas fotografías están en el teléfono celular incautado. Además de las penas accesorias del artículo 372 del Código Penal, que ya mencioné, y particularmente también la inclusión de la huella genética del condenado en el registro especial del registro civil.
Además de eso, señoría, la Fiscalía reconoce la atenuante del artículo 11, número 6, que fuera ya mencionada en la acusación, y para ello voy a incorporar mediante lectura el extracto de filiación y antecedentes penales del imputado. Si es que el tribunal me autoriza Sí, por supuesto. a compartir pantalla. Claro, lo puede hacer, no hay inconveniente. Extracto de filiación y antecedentes. Nombre: Manuel Antonio García Queirolo. Registro General de Condenas, y aparece una condena por hurto falta del juzgado policía local de Quilpué del 28 de noviembre del año 2001, condenado a una multa de 2 unidades tributarias mensuales. Eso es, su señoría, solicito se tenga por incorporado. Lo tenemos por incorporado. Teniendo en consideración lo establecido en el Código Penal, no tratándose de un crimen o simple delito, es que la Fiscalía ha estimado en este caso reconocer la atenuante del artículo 11, número 6. Sin perjuicio de ello, señoría, teniendo en consideración, por otro lado, la extensión del mal causado contemplada en el artículo 69 para que el tribunal recorra dentro del marco punitivo, la extensión posible, digamos, creemos que dentro del marco debe aplicarse el máximo de la pena, considerando, su señoría, precisamente lo que establece dicho artículo, el hecho, la cantidad de fotografías, la situación de grave desamparo que va más allá de un simple desamparo, la vulneración en este caso a la honra y a la integridad sexual, digamos, y a la integridad física de Ámbar, y por lo mismo entonces nos mantenemos en las penas que se solicitaron en la acusación. Eso es todo, señoría. Bueno, por la extensión de la pena, evidentemente, entendemos que no corresponde aplicar ninguna pena sustitutiva. Bien, muchas gracias. A continuación, entonces, tiene la palabra la Defensoría de la Niñez. Gracias, su señoría. En este sentido, vamos a solicitar el mismo quantum de pena que la Fiscalía. Sin perjuicio, vamos a recalcar la solicitud que hacemos al tribunal de considerar al momento de la determinación de la pena la mayor extensión del mal causado en atención a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal. Creemos que ha sido evidente de los antecedentes que se han aportado la afectación tremenda que tuvo el adolescente a raíz de los hechos que se condenan el día de hoy. Hablamos de una niña con una situación de un trauma que al momento de su fallecimiento era evidente, que tenía una afectación clara en todo lo que decía relación con su sexualidad, que tenía problemas con las figuras masculinas, que tenía una afectación al punto en que a lo largo de su vida no fue posible superar con ninguna de las intervenciones que se hicieron. Y hoy sabemos que si esas intervenciones tampoco hicieron sentido y tampoco tuvieron efecto, fue precisamente porque al final de esta trayectoria nos damos cuenta de que desde los 14 a los 16 años hubo una constante situación de mantener este abuso de manera permanente, y por lo tanto la afectación es bastante clara. La situación de trauma asociada a los delitos sexuales es una de las formas de violencia más graves, como señalamos, con respecto a los niños, niñas y adolescentes, y creemos que eso es necesario considerarlo al momento de establecerse la pena en esta causa. Por lo tanto, su señoría, considerando que no solamente hubo un abuso de la situación de desamparo, sino que se generó aún más desamparo y aún más afectaciones, que vamos a solicitar esa consideración por parte del tribunal al momento de la determinación de la pena de esta condena. Bien, muchas gracias. A continuación, entonces, representante de la víctima tiene la palabra. Señoría, en los mismos términos que lo ha planteado ya el persecutor fiscal y la querellante institucional, mantenemos la solicitud del quantum de la pena, esto es 8 años por cada delito, reproducido ya por el Ministerio Público, y en ese orden de ideas la presencia de este querellante durante todos los actos del proceso dice relación efectivamente con la extensión del mal causado, que no solo se agota respecto de los actos de significancia relevante sexual que se ejecutaron en contra de la víctima, sino que también la repercusión de estos que genera, y obviamente mi lectura me hice cargo y en mi clausura también, respecto del entorno de la misma. En consideración que estos hechos que han sido acreditados en juicio y apreciados por el tribunal dan cuenta de no cualquier tipo de situación de vulnerabilidad, sino que una situación de vulnerabilidad grave, situación que es reconocida y obviamente es declarada en juicio por mi representado. Por lo tanto, las acciones ejecutadas por el hoy condenado
claramente no solamente repercuten por el hecho en particular el cual ha sido corroborado en juicio, sino que también esto continúa extendiéndose a las personas cercanas de la víctima. Por lo tanto, en ese orden de ideas, su señoría, sin perjuicio de que se ha reconocido la circunstancia minorante de responsabilidad del artículo 11, número 6, que debemos tener en consideración que es una circunstancia que le favorece a todas las personas, siendo de carácter genérica, claramente el tribunal contaría con las herramientas necesarias para aplicar la determinación en base a la regla del artículo 69 ya anunciado. En base a eso, su señoría, solicitamos que se aplique la pena en el máximo que ha sido solicitado en la acusación y su adhesión con las consideraciones ya indicadas. Bien, muchas gracias. Se da la palabra entonces a la defensa. Gracias, magistrado. Con la concurrencia entonces de decisión condenatoria, la defensa va a hacer ciertas solicitudes con ocasión del examen que nos permite hacer el artículo 351, 11 número 6, 11 número 9, 67 y 69 del Código Penal. En primer lugar, considerar la aplicación del primer artículo mencionado, 351 del Código Procesal Penal. De su lectura fluye que estas normas son más favorables para la determinación de pena que las del artículo 74, por los motivos que a continuación esbozaremos como una proposición y cómputo de pena a favor del encausado. En este caso, considerando que ambos delitos por los cuales ha sido condenado mi representado protegen un mismo bien jurídico, esto fue materia de discusión, examen, y a nuestro juicio no admite discusión el hecho de que, si bien es cierto, nos encontramos en una discusión jurídica, doctrinaria, sobre si es la libertad, la indemnidad o la integridad sexual. Ambos delitos se encuentran en el mismo título y, por cierto, en este caso en particular, además, pretende protegerse mediante el veredicto de su señoría el idéntico bien jurídico. Con este motivo, entonces, y considerando que ambos delitos parten su determinación legal en la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es 3 años y 1 día, a 5 años, con la consideración especial del artículo 366, inciso segundo, que a nuestro juicio no aplica en su máximum, por considerar que en este caso no existe un mal causado, ya nos referiremos a ello, que de conformidad con el artículo 69 sea posible de establecer en un silogismo que fue producto del actuar de mi representado. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión? Pues bien, la propia lectura del artículo 69 nos refiere a un, valga la redundancia, y textualmente señala mal causado, la extensión del mal causado. Es decir, requiere una, valga la redundancia también, una causa, es decir, un motivo que dé continuidad o que sirva de motor a un efecto, y en este caso el efecto no fue materia del juicio. Tanto es así, y esto a riesgo de ser majadero, no se contó con la declaración de una persona que pudiera declarar ante el tribunal, para bien o para mal, los efectos que esto causó en su persona, el daño y la credibilidad eventualmente que en su momento, y como es usual, también se examina. En este caso en particular, dichos efectos no fueron materia de prueba. Toda o la gran mayoría de la prueba del Ministerio Público dice relación con la etapa anterior inmediatamente anterior al desenlace de esta causa, y por un tiempo que el tribunal determina desde el año 2016 en adelante. Las particularidades de este caso entendemos que hacen concluir, insistimos, sin mayor prueba sobre los efectos o el daño que de forma empírica el tribunal pudiera advertir en la presente causa, es que entendemos que no es posible aumentar la extensión de la pena en más allá de lo que el propio mínimo de cada una de ellas ha considerado, esto es 3 años y 1 día. El artículo 351, así, en su inciso primero, señala textualmente que aquellos crímenes en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, aumentándola en 1 o 2 grados. Así, con la misma base de cálculo, 3 años y 1 día, la defensa propone que se suba 1 grado mediante el artículo 351 y a continuación se aplique tanto el artículo 11 número 6, que ha sido reconocido por el Ministerio Público y los demás persecutores, particularmente en este caso lo invocamos como una aminorante de responsabilidad calificada, la edad de mi representado a esta fecha, 68 años de edad, sin mayores infracciones que un hurto falta en los tiempos que estos eran conocidos por un juzgado de policía local. Entendemos que
hace menester considerar que su irreprochable conducta anterior no es idéntica a la de cualquier otro ciudadano, es de mayor extensión. En ese sentido, pedimos que se califique esta atenuante. También solicitamos la concurrencia del atenuante del artículo 11, número 9, la colaboración en el esclarecimiento de los hechos por parte de mi representado fue desde un primer inicio, ya se advirtió que declaró como testigo el día 2 de agosto, prestó su colaboración, en ningún momento se opuso a ninguna gestión, y finalmente con su propio actuar de entregar de forma voluntaria primero su declaración y posteriormente su teléfono celular, aun cuando este fuera mediante una orden. Esto fue en contexto de una investigación y este celular fue definitivamente entregado por su persona, hace concluir que las consecuencias condenatorias dicen relación directa con el actuar de mi representado a la hora de esclarecer los hechos y llegar a estos hallazgos. Cabe recalcar que al menos la noticia crímenes, tal como se advirtió, en este caso deviene del examen pericial de un teléfono celular. Este teléfono celular pertenece a mi representado y con ese solo mérito entendemos que concurren ambas atenuantes y de conformidad con el artículo 67 es posible bajar nuevamente un grado para volver al grado de presidio menor en su grado máximo. En ese sentido, la defensa va a solicitar la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y solicitamos que para acreditar las circunstancias especiales del artículo 15 bis y demás pertinentes de la ley 18.216 se le conceda la pena de libertad vigilada intensiva. En ese sentido, solicitamos autorización para leer solamente las conclusiones profesionales del informe social emitido por doña Alejandra Leguá, perito asistente social, trabajadora social, en su informe del día 8 de marzo del 2021 a favor del encausado. Solicito autorización para leer el encabezado y las conclusiones profesionales. Sí, no hay inconveniente con una lectura resumida. Gracias, magistrado. De todas maneras, me puse de acuerdo con el oficial de sala para hacer entrega de este documento vía correo electrónico. Se señala en la página 1, de un total de 5 páginas, la referencia informa situación familiar y socioeconómica, materia abuso sexual y producción de material pornográfico infantil en vía alemana, 8 de marzo de 2021. Informe social, la profesional asistente social que suscriba en cumplimiento de lo solicitado por defensor penal tiene a bien informar antecedentes familiares y socioeconómicos en causa RIT 1908-2020, RUP 2000795915-0 del Juzgado de Garantía de Vía Alemana. Antecedentes del individualizado, aparece el nombre completo de don Manuel Antonio García Queirolo, sus datos de individualización, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento y RUT. Antecedentes de su grupo familiar, de la situación judicial actual, antecedentes familiares y de salud, antecedentes sociales, socioeconómicos y finalmente en la página 5 la opinión profesional del siguiente tenor. Considerando todos los antecedentes presentados, se hace necesario remitirse al ámbito familiar de don Manuel, quien en la actualidad habita con hija, nieta y cuñada, conformando un grupo familiar extenso. Cuenta con apoyo de toda su familia, en especial de su hija, quien refiere que lo está apoyando en el proceso judicial que enfrenta. En relación al ámbito social, referido no presenta antecedentes penales, cuenta con estudios medios completos y experiencia laboral, manteniéndose inserto en el ámbito laboral, siendo capaz de generar ingresos, constituyéndose en el pilar fundamental de su familia. En base a la situación presentada, se considera oportuno que referido pueda cumplir una sanción en medio libre, teniendo en consideración el contagio criminógeno y la edad avanzada que presenta referido. Es así como una sanción en medio libre permitiría poder incorporar directrices en base a norma social y comportamiento adecuado en la sociedad. Es todo cuanto pueda informar, aparecen documentos adjuntos y la firma ilegible sobre el nombre de doña Alejandra Leguá, trabajadora social. Solicito se tenga por incorporado en esta etapa, magistrado. Lo tenemos por incorporado. ¿Algo más, defensor? Sí, magistrado, lo último, en cuanto a las penas accesorias, no hay nada que señalar. Solicitamos que para todos los efectos estas penas accesorias también se consideren como una sola, es decir, que tanto la información de domicilio posterior, durante los 10 años posteriores al cumplimiento de la condena, y demás accesorias sean una sola, al considerarse también el artículo 351 para estos efectos. No hace distinción entre pena principal y accesoria, por lo tanto de esta forma lo planteamos. Y en cuanto a las costas, solicitamos que se exima de ellas considerando los antecedentes sociales que se han señalado en el informe recién leído, la avanzada edad de mi representado, su situación familiar, y además de haber sido defendido por la Defensoría Penal Pública. Eso es todo, magistrado. Bien. Traslado respecto a las peticiones de la defensa a la Fiscalía.
Gracias, su señoría. Respecto a la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, teniendo en consideración como lo intenta sostener la defensa, que se trataría de un mismo bien jurídico y por lo tanto un delito que debe ser considerado como reiterado, nosotros nos vamos a oponer teniendo en consideración que esta alegación entendemos debió haberse hecho en el fondo, es más, parte de esa alegación ya se hizo por parte del señor defensor en sus alegatos de clausura, y en ese contexto entonces la resolución que entregó hoy día el tribunal dice relación con la comisión de dos hechos distintos, la producción de material pornográfico infantil y el abuso sexual a menor de 18 años, ambos en carácter de reiterado. La reiteración ha sido acreditada aquí con las distintas fechas de ocurrencia de los hechos, que ha sido además establecido de manera científica con el peritaje que hizo don Luis Carrasco. Por lo tanto, sostener ahora que ambos delitos deben considerarse como uno solo y subir en un grado la pena, me parece que es un despropósito y en ese sentido nos oponemos. Creemos también que es importante tener presente por parte del tribunal que primero, los abusos, o sea, los verbos rectores son distintos. Segundo, los bienes jurídicos, si bien son similares, no son exactamente los mismos. Uno habla de la honra, la integridad sexual, el otro la libertad sexual. Y en ese sentido, entonces, creemos que no pueden ser considerados como un solo delito y aumentarlo en un grado. Pero en subsidios, señoría, y si el tribunal estimara como procedente la alegación de la defensa, en ningún caso puede ser aumentada en un grado, teniendo en consideración la cantidad digamos, la extensión de tiempo que duraron estos delitos, la cantidad de fotografías, las poses y los tipos de fotografías que pudimos apreciar durante el desarrollo del juicio, y por lo tanto debería a lo menos subir entonces en 2 grados la pena. Por otro lado, magistrado, respecto al atenuante del artículo 11, número 6, como muy calificada, creemos que para calificar una atenuante es relevante contar con antecedentes, más allá simplemente de la avanzada edad o no que tenga el acusado. Lo cierto es que el acusado tiene una condena en su extracto de filiación, pero esa condena no es de simple delito ni de crimen, y en consecuencia entonces no fue considerada por la Fiscalía para efectos de reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior. Pero de ahí avanzar indicando que esta atenuante es muy calificada, simplemente porque el condenado no tiene alrededor cerca de 70 años a estas alturas, y entonces esa es la única condena anterior que tiene, me parece que también es un despropósito en el sentido de que no hay ningún antecedente aportado por la defensa que permita al tribunal calificar esta atenuante, más allá de la avanzada edad que por lo demás permitió la ocurrencia de estos delitos, porque era él quien en definitiva le daba techo y comida a Ámbar, que no tenía dónde vivir, y es por eso entonces que se encontraba en esta situación de grave desamparo. Entonces, este mismo elemento no puede ser considerado para establecer que tiene una irreprochable conducta anterior muy calificada. Respecto a la concurrencia del mal causado, su señoría, también realmente me llama la atención que el defensor señale que como no pudimos contar con la declaración de la víctima, entonces no se puede, de cierta manera, medir la extensión del mal. Lo cierto, su señoría, es que el mal causado, evidentemente en este caso sí se puede establecer, y se establece precisamente con las declaraciones de los testigos, con la cantidad de fotografías, con las declaraciones de los testigos que dan cuenta del grave y realmente terrible desamparo en el que se encontraba Ámbar. También la declaración de los peritos, que particularmente de Luis Carrasco, que da cuenta de la extensa cantidad de fotografías. No estamos hablando de 5, 10, 15 fotografías, estamos hablando de más de 400 fotografías. Y en ese sentido, entonces, creemos que no existe una sola forma de medir el daño, no existe una sola manera de establecerlo, y que sea solo o necesariamente a través de la declaración de la víctima, que como todos sabemos se encuentra fallecida el día de hoy. En consecuencia, entonces, también vamos a solicitar que se rechace esa alegación. Por otro lado, es importante, respecto al artículo 11, número 9, también nos vamos a oponer que se reconozca dicha atenuante, teniendo en consideración que es necesario recordar cómo se inicia esta causa. Efectivamente, el condenado declara, pero declara como testigo, no declara como imputado.
no se le hace ninguna consulta respecto a una supuesta denuncia de abuso sexual que por lo demás era desconocida por la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, porque esa denuncia la había hecho un programa directamente hacia el Ministerio Público. En consecuencia no había comunicación y por lo tanto ellos no conocían esa imputación. Pero además de eso, el imputado en esa declaración no entrega ningún antecedente respecto a su participación o no en este delito. Él solamente entrega antecedentes respecto al último día en el que ve a Ámbar salir de su casa. Y si bien es cierto que él entrega el teléfono, lo entrega con autorización judicial que se gestionó por esta fiscal en el marco de la búsqueda de alguna pista que nos diera con el paradero de Ámbar, y no fue el único teléfono que se incautó. Y por otro lado, si bien es cierto que pasaron varios días desde que se incauta el teléfono hasta que éste se pericia en definitiva por el cibercrimen, esto tiene una explicación muy natural y obvia, que es que el día 3 de agosto se le incauta el teléfono a don Manuel y el día 6 de agosto se detiene a Hugo Bustamante. Al ser detenido Hugo Bustamante y encontrarse el cuerpo, las diligencias de la Brigada de Homicidios se dirigieron derechamente a ese delito. Y mucha evidencia quedó sin ser periciada, y es sino a solicitud de esta fiscal que el 12 de agosto, y con el propósito de no dejar cabos sueltos durante la investigación, por lo que ya a esas alturas, el 12 de agosto, sabíamos era un femicidio con violación, es que se encuentran estas fotografías. Es por eso entonces que hay esta fase de tiempo en la que no se pericia el teléfono en cuestión. Pero en definitiva, su señoría, todas las diligencias no se realizaron con la colaboración del imputado, sino que se realizaron con autorización judicial. Particularmente, y aquí es la más relevante, es la incautación del teléfono. Y por lo tanto, entonces solicitamos se rechace también esa alegación. Respecto a la pena sustitutiva, su señoría, bueno, obviamente insisto en que me parece que no es posible entender y mezclar el abuso sexual con la producción de material pornográfico infantil, considerarlo un solo delito y entonces aumentar en un solo grado además la pena, y en consecuencia tratar de llegar a una pena menor a 5 años y con ello obtener una libertad vigilada intensiva. Y por lo tanto también nos oponemos, digamos, a la aplicación de cualquier pena sustitutiva. Bien, muchas gracias. ¿Querellantes algo que agregar, Defensoría de la Niñez? Señoría, adheriendo en ese sentido a los dichos de la Fiscalía, creemos que no procede ninguna de las alegaciones que ha señalado la defensa, no puede considerarse como un solo delito. De hecho, eso es parte de las alegaciones previas a la condena a las que se hizo referencia, por lo tanto, incluso a nuestro juicio está temporaria esa alegación en esta etapa. Del mismo modo, estimar que la irreprochable conducta anterior es muy calificada, tampoco nos parece. A todos los argumentos de la Fiscalía, solamente agregar su señoría que atendía la expectativa de vida, tampoco hablamos de una edad tan extrema. El señor no es tan mayor, tiene 68 años, tampoco nos parece que ese argumento permite calificar, muy calificada esta atenuante. Del mismo modo, con respecto al 11.9, que tampoco se configura, como lo ha señalado la fiscal, el contexto en que se da la entrega de este teléfono en el contexto de una orden judicial, a raíz de una cuestión distinta, que era precisamente el esclarecimiento de la búsqueda de Ámbar en el contexto de la presunta delincuencia. Por lo tanto, no vemos cómo esto se relaciona en esta cooperación que se busca acreditar también por medio de esta atenuante. Y sí me quiero referir, su señoría, a la situación de la extensión del mal causado. Creemos que esto es evidente, a diferencia de lo que señala la defensa, no nos parece que no se haya acreditado, todo lo contrario, el solo tiempo de abusos a los cuales se les expuesta Ámbar, por los cuales se han dado por acreditados, de los 12 a los 16 años, insistimos, y estamos hablando de una niña, su señoría, desde los 12 años, que aun cuando no tuviéramos la declaración de ella en estado, entendemos que está expuesta a una situación de violencia de este tipo, de los 12 a los 16 años, es sin duda una situación de afectación que además se produjo de manera reiterada y abundante, como bien lo señalaba la Fiscalía, con el respaldo de esas innumerables fotos, que no estamos hablando ni de una ni de dos, sino que de 400. En ese sentido, creemos que no se da lugar a las solicitudes de la defensa.
Bien, muchas gracias. Creyente particular, brevemente, tiene la palabra. Sí, señoría, de forma brevemente, este creyente se opone a todas y cada una de las peticiones señaladas por el defensor público y no va en el tenor de un hecho antojadizo, si obviamente, claro, ha quedado las contradicciones que ha vertido entre su clausura y las solicitudes que él señala. Respecto del artículo 351, claramente existe una reiteración de delitos, lo cual ha sido acreditado por la prueba rendida en juicio y el tribunal así lo ha indicado en su veredicto. Por lo tanto, mayor referencia de lo que se ha realizado ya no voy a referirme. Respecto de la atenuante del artículo 11, número 6, como calificado, solo mencionar que nuestra excelentísima Corte Suprema, en resolución ROL 5947-2007, establece que esta circunstancia calificante de aminorante de responsabilidad, digo, para que sea como muy calificada, se requiere que haya información objetiva respecto de actividades de relevancia o de bien público que hubiera desarrollado el condenado. En otros términos, se puede calificar la atenuante de irreprochable conducta anterior en base al que se trata de un individuo que haya prestado grandes servicios a la comunidad o que esté inserta dentro de un contexto de altas virtudes y de altos caracteres de moralidad de la persona. Lo que obviamente en el tenor de lo que nosotros hemos ventilado durante los 5 días de juicio claramente no se cumplen y la defensa tampoco dentro de las pruebas que ha rendido no ha logrado acreditar ninguno de estos aspectos. Es más, en ese mismo orden, para que se produzca esta, como muy calificada esta atenuante y se pueda aplicar el artículo 68 bis del Código Penal, se tienen que acreditar con pruebas, cuestiones que no hemos sido testigos en juicio y obviamente tampoco cumplimos con los requisitos que establece la Corte Suprema en larga jurisprudencia, solamente he citado una de más de 15 en el mismo tenor, ¿ya? Respecto de la procedencia del artículo 11, número 9, es muy llamativo la solicitud que realiza el contradictor, puesto que ahora, gracias al hallazgo que se produce por la cooperación sustancial que indica que ha aprobado su representado, se produce el hallazgo de estos hechos, lo cual es falso. No tenemos antecedentes, no probó tampoco en juicio el antecedente de que en algún momento durante la sustanciación de la investigación el señor García Queirolo haya aportado de forma voluntaria, libre y espontánea algún mecanismo de ya sea una declaración, la entrega de ciertos artefactos que nos hubiesen permitido a nosotros el esclarecimiento de los hechos sin tener que llevar a cabo la investigación que fue impulsada por el propio Ministerio Público ante los hallazgos en virtud de una orden judicial que proceda a la incautación. Por lo tanto, en este mismo orden de idea, la Corte Suprema, también la cito en ROL 4427 de 2007, indica que, de dicho otro modo, de no obrar la colaboración sustancial, la acción de la justicia no sería posible o llegaría tarde. Y aquí, entre comillas, iniciamos tarde. Venimos analizando el daño que se le viene ocasionando a la víctima desde el año 2016. O sea, aquí por ningún modo podríamos estar hablando de colaboración sustancial. La colaboración sustancial apunta a un criterio de oportunidad, de pertinencia y obviamente en el criterio espacio, obviamente el imputado haberse acercado, cuestión que nunca ocurrió. Por lo tanto, creemos que no tiene que ser por atendida esa circunstancia modificatoria de responsabilidad. En cuanto a la extensión de no causados, se rinde prueba en juicio, su señoría. La señora fiscal lee un informe, el cual fue evaluado por las personas que deponen en juicio, donde se indican las circunstancias. La psicóloga que depone en juicio del pie Gabriela Mistral también nos da los criterios los cuales se acredita un daño producto de estos abusos sexuales que se producen y que afectan la esfera de la indemnidad y la indemnidad sexual de la víctima. Por lo tanto, en base a esas consideraciones, su señoría, decir que no contar con una víctima en juicio no es porque no queremos, es porque la víctima se encuentra fallecida, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas, si la víctima hubiese estado presente en base a toda la prueba que hemos señalado, se genera la presunción clara que el tenor de la declaración de ella hubiese sido apuntar un daño efectivo causado por el acusado. Por lo tanto, también tiene que ser desechado ese planteamiento del contradictor. Por lo tanto, en ese orden de ideas, su señoría, solicitar que se mantengan las peticiones formuladas por los persecutores y obviamente que se condene al acusado y obviamente dejar de manifiesto que no consta en expediente investigativo, y esto para concluir, ninguna declaración del señor García Queirolo. Por lo tanto, esto nos podría haber simplificado mucho el trabajo, porque el perito que tenemos 700 y fracción, imagino, 749, si mal no recuerdo.
de las cuales tuvo que revisar una por una, lo que indicó tiempo, lo que indicó recursos del Estado para poder iniciar la persecución penal. Pero si hubiésemos contado una declaración voluntaria de esta persona al momento de entregar el teléfono, que sería el ideal que propone el señor defensor, que hubiese ocurrido, no hubiese pasado todo esto. Tome, aquí está mi teléfono, pero van a encontrar esto. Y esto no ocurrió. Tampoco hubo una declaración ante la policía, tampoco hubo una declaración ante la señora fiscal. Por lo tanto, en ese orden de ideas no existe forma de que se pueda acceder a lo solicitado por la defensa, señor presidente. Bien. Defensor, para una breve réplica, le damos la palabra. Perfecto, maestra, muchas gracias. En primer lugar, respecto a el mal causado, creemos que ya nos referimos, es efectivo que existió prueba en este juicio, pero entendemos que dicha prueba versó solamente sobre una etapa anterior, anterior o coetánea a la presunta comisión de estos hechos, en donde la misma prueba versó sobre declaraciones que terceras personas, particularmente la psicóloga del PIE, Gabriela Mistral, y su trabajadora social, señalaron que al momento de ser consultada la joven sobre estas situaciones no mencionó nada, y esa es la única información que se tiene, al menos de su versión directa. No declaró tampoco la madre, quien es la persona que inicia, de cierto modo, ante el programa Gabriela Mistral, o echa a correr esta información, no hace una denuncia propiamente tal, lo comenta, y en base a eso se comienza una investigación que ya sabemos cómo terminó, no se reinició sino hasta que Ámbar desapareció, y en ese sentido entendemos que sin haber mayor información al respecto, y que toda esta información, inclusive por parte de los entes institucionales involucrados en este hecho, surgen solamente, insistimos, cuando Ámbar desaparece, es que entendemos que no existe mayores antecedentes sobre esta causa, sus efectos, sus consecuencias en la persona o en la vida de Ámbar, y en ese sentido, sin esa información, malamente entendemos, podemos arribar a una conclusión sobre mal causado, y en ese sentido proponer lo que los principios ofrecen, esto es indubio pro reo y proporcionalidad, que sea la pena de menor extensión por las reglas que informan el derecho penal, sobre todo el derecho penal que propone la defensa, un derecho penal moderno y liberal en el sentido de la menor extensión de las penas. Sabemos el efecto que tiene la cárcel en las personas, no es particularmente hoy el cumplimiento de primer orden, el cumplimiento de una pena actualmente no se encuentra ni siquiera regido por ley, principalmente está regido por el reglamento de establecimientos penitenciarios, que ni siquiera tiene rango de ley, y en ese sentido, de ahí en más, como abogados podemos concluir que deviene un sistema complejo que durante las últimas décadas ha arrojado bastantes inconvenientes. Año a año informes penitenciarios arrojan las condiciones de privación de libertad y que en ningún momento alcanza la resocialización. Por lo tanto, la menor extensión de la pena entendemos que va de la mano con principios constitucionales que ya hemos citado en mayor extensión durante esta audiencia y los días que la han incluido. En cuanto al artículo 351, descartamos los argumentos de la parte acusadora en general. El artículo 351 se encuentra en el libro segundo, título tercero del Código Procesal Penal. Es el último artículo de dicho título, y este último título hace referencia a la sentencia. Particularmente el artículo 351 viene a ser una regla específica de determinación judicial de la pena. Por lo tanto, siendo esta la audiencia, antes existiendo principio de presunción de inocencia, como bien sabemos, de conformidad con el artículo 1 y 4 del mismo código, entendemos que es esta la ocasión, no hay discusión en contrario, y más allá de mencionar de forma reiterativa que el mal causado, más allá de no aportar mayores antecedentes o probanzas específicas que sirvan para respaldar estas conclusiones por parte de la parte acusadora, valga la redundancia, entendemos que no es posible signar, como hemos señalado, una mayor extensión de la pena en este argumento. Algo que no mencioné, magistrado, previamente, pero se encuentra contenido en el artículo 348, así que solo dejamos constancia: los abonos que deben servir para considerarse en la sentencia como cumplimiento de la pena que se imponga a mi representado, sea cual sea su extensión, y en ese sentido abonar desde el día 17 de agosto del año 2020, que es el día en que mi representado ingresó detenido, para posteriormente estar en prisión preventiva de forma ininterrumpida hasta esta fecha. De conformidad con el mismo artículo, magistrado, vamos a solicitar la revisión de la medida cautelar en esta audiencia.
Bien, muchas gracias. Fiscal, respecto del abono sería eso, ¿cierto? Desde el 17 de agosto de 2020, Sí, ininterrumpidamente. magistrado, así ¿Sí? es. Ya. Efectivamente son los mismos antecedentes con los que contamos. Bien, las peticiones hechas en esta oportunidad serán resueltas en la sentencia que, como ya se anunció, será leída y para ello lo hemos revisado con el juez redactor. La sentencia será leída el día, para efectos de que lo tengan claro, el día 27 de diciembre a las 12 horas. 27 de diciembre, ¿ya? Serán los días feriados que se intercalan, corresponde entonces de acuerdo a lo que dispone el artículo 334 en relación al artículo 1, número 8 y quinto transitorio de la ley 21.394 de fecha 30 de noviembre del año en curso, entonces, que se difiera para el primer día del siguiente. Me resta preguntarle entonces si se van a conectar a la audiencia de comunicación de sentencia, fiscal. Sí, magistrado. Bien. Creyentes, Defensoría de la Niñez. Sí, magistrado. Sí, bien. ¿Representante de la víctima también? Sí, su señoría. Bien, la defensa. Mismo sentido, magistrado, solicitamos la concurrencia de mi representado vía remota, tal como lo está haciendo en la oportunidad que corre ahora. Bien, también vamos a requerir su conexión entonces. Ya, usted, defensor, ya anunció ya que quería hacer la petición de revisar la medida cautelar de prisión preventiva. Efectivamente, magistrado. Bien, voy a deliberar con mis colegas para efecto de ver si lo permitimos dicha revisión. Sí, el tribunal va a dar lugar entonces a esta opción de que podemos revisar en esta misma oportunidad la medida cautelar de prisión preventiva del acusado, así que le damos la palabra, señor defensor. En esta presidente. oportunidad no van a haber réplicas, ¿sí? Perdón, la periodista pregunta si con eso ya finaliza su intervención, teniendo presente que vamos a seguir ahora ya con otra... Sí, vamos a seguir con la revisión de la prisión preventiva. La verdad es que, sí, que no resulta relevante para el efecto de la transmisión. Por supuesto que puede finalizar porque la audiencia de comunicación de veredicto y determinación de pena ya concluye y ahora ya pasamos entonces a la revisión de la medida cautelar respecto del imputado. Así que si lo estima pertinente, claro, puede bajar la transmisión. Muchas gracias, magistrado.